¿Está bien? El capítulo de esta mañana, capítulo 25 de Segunda de Crónicas, es un capítulo muy especial. No sé si ahorita en la lectura que tuvimos pudimos más o menos seguir la idea, pero es un capítulo muy fuerte. Aquí nos muestra la importancia de tener un corazón que no solamente obedecer la ley de los mandamientos del Señor, sino tener un corazón que lo hace. Lo hacemos, pero lo hacemos de corazón. La frase con la que empieza el capítulo respecto de Amasías es: hizo lo recto a los ojos de Dios, aunque no de todo corazón. Y este será pues el tema de esta hora en donde Dios nos invita para que lo que hagamos para Él no lo hagamos solamente en una manera externa, sino que lo hagamos también de corazón. A Dios le interesa esa parte importante de que hacer algo, pero hacerlo no solamente exterior, sino también interior. Yo creo que todos entendemos la diferencia que esto representa. Queremos de todo corazón, amamos a alguien de todo corazón, pues se tiene que ver que hay un amor de todo corazón a un amor indiferente, por ejemplo. A lo mejor se hace algo, pero cuando no está el corazón, algo le está faltando. Y esa es la intención en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tenemos tu palabra y en ella tú nos enseñas los diferentes aspectos de nuestra vida. Y queremos rogarte, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender que nosotros no podemos amarte de dientes para afuera, sino que tú estás esperando que lo hagamos de todo corazón. Ayúdanos a entender el pasaje de Amasías, la historia de Amasías y también lo que tú quieres de nosotros cuando estás marcándonos con claridad lo que esto representa, amarte y hacerlo de todo corazón. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos pues tu bendición para nosotros y que tú nos guíes a toda verdad. Amén. Muy bien, pues cuando leemos las historias en Reyes, en Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, observamos que hay un énfasis de parte de Dios acerca del corazón, hacerlo de corazón. La historia de Amasías es realmente algo muy impactante porque es muy fuerte, la manera en que el Señor reacciona con Amasías, la manera en que Amasías con tanta ceguera reacciona. Y vamos a dar una repasadita de esta historia que ahorita nos leía Michelle. Los versículos, en el versículo 2, de inmediato, la palabra de Dios nos dice que Él no hizo lo recto. Hizo lo recto a los ojos de Dios, aunque no de todo corazón. En los versículos 3 y 4 nos menciona que Él, cuando tomó el trono, el reino, a su padre lo habían matado ciertas personas, y entonces él lo que hace es vengar a su padre matando a aquellas personas, pero la palabra de Dios hace un énfasis en que él puso atención a la ley de Moisés y dice que no mató a los hijos, nada más a los padres que habían hecho aquella maldad, y luego agrega conforme a lo que Dios había dicho a través de Moisés en la ley. No, como dice ahí, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. En este sentido, pues Amasías hizo lo recto, lo correcto, ¿verdad? Se apegó a aquello. Se prepara una guerra contra los amonitas y entonces él empieza a prepararse para la contienda con los amonitas, edomitas. Recordarán, los edomitas son los descendientes de Saúl.
que después él vivió tomó el monte de Seir para habitar, y entonces aquí la palabra nos habla acerca de los del monte de Seir. Los del monte de Seir son edomitas. Estos edomitas están preparándose para la guerra, para atacar a Judá, y entonces Amasías se prepara a Judá y a Benjamín. Pero hay algo que aquí hace mal en estos versículos, y es que, pero al preparar su ejército, incluyó a 100,000 israelitas mercenarios. Les da como 3,5 toneladas de plata para ser los mercenarios de él, y aquellos que están listos para actuar. Aquí ya Amasías no fue perfecto en obedecer al Señor, porque prepara a su pueblo confiando en Dios, que debía ser así, pero él no confía plenamente en Dios, necesita a los israelitas, y entonces contrata a 100,000 israelitas. Cuando Dios ve esto, le manda una advertencia, le dice que no lo haga, le dice a Amasías. Los versículos 7 al 10 dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. La lección era muy clara: no lo hagas. Él no le preocupó tanto haber desconfiado de que Dios podía darle la ayuda y no a pedir ayuda a Israel, sino que le preocupa las 3,5 toneladas que dio de plata, ¿verdad?, por ahí, porque entonces él le dice: ¿y qué se hará de los 100 talentos, 3,5 toneladas de plata, según lo que yo calculé por ahí? ¿Qué se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Eso era lo que más me preocupaba, lo que había ya entregado. Y el profeta le dice: de eso ni te preocupes, Dios te puede dar mucho más que eso, mucho más. Él necesitaba confiar en Dios, como pues lo habían hecho otros reyes, como Josafat, que habían confiado en Dios y habían entregado se habían entregado completamente a esa confianza en el Señor. Entonces Amasías apartó el ejército de Israel, y los hombres de Israel y Efraín se enojaron con él. Más tarde atacaron las aldeas de Judá, algunas de las aldeas de Judá, porque se molestaban, pero no les quitó el pago que les había hecho, pero se molestaron ellos. Entonces Amasías va y combate en Seir, y al llegar en el combate vencieron a 20,000 del monte de Seir, de 20,000 edomitas, y él ganó. Pero sorprendentemente aquí pues Amasías hace algo que muestra qué terrible es la ceguera del corazón cuando uno no confía en Dios, cuando uno no cree en Dios, cuando uno no está depositando su vida en Dios. Es terrible. Los versículos del 14 al 16 dice: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo dioses de los hijos de Seir. O sea, los edomitas tenían dioses a los que adoraban. Entonces él gana la batalla, vence a 20,000 y se trae los dioses de ellos y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Yo he pensado, digo toda mi vida de cristiano, que cuando uno no cree el Evangelio está dispuesto a creer cualquier barbaridad o cualquier
hizo esto cuando Dios lo había llevado y dado la victoria sin necesidad de Israel, tal y como el profeta le había dicho. Y entonces esto enojó al Señor. Eso debemos recordarlo. El Señor se molesta cuando nosotros somos necios en nuestro corazón. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, fíjese esto, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Cómo fue esto posible? Pero así es muchas veces. Cuando nosotros no ponemos atención al Señor, o no queremos creer en Él, podemos creer todas las cosas que nos ponen delante. Ahorita que estábamos estudiando la clase de ángeles, recuerdo que un día un familiar me dice, oye, te llamo para saber qué debo hacer. ¿Sobre qué? Me dice, fíjate que tengo una comadre que vive en Tijuana y le habló a mi esposa que vive en el Distrito Federal y pues le dice que va a mandarle un ángel y que estemos listos para abrirle la puerta a las 11 de la mañana del día siguiente, porque el ángel tenía que tardarse en llegar hasta allá. Y entonces, entre otras cosas que yo le digo, no creas eso, no es cierto. Los ángeles no están a las órdenes de nadie más que de Dios, y Dios los tiene a sus órdenes para bien nuestro, pero esto es cosa de Dios. Esto enojó a la persona, esto y otras cosas más. Enojaron a la esposa de mi amigo, a mi familiar, y ella se molestó. Prácticamente se acabó la paz ahí. Pero uno está dispuesto a creer cualquier cosa si no cree el Evangelio, porque si no tenemos la verdad de la palabra, estamos, pero de verdad, bien frágiles para creer cualquier cosa que llegue a nuestras vidas. Tenemos un enorme privilegio de tener la verdad de la palabra de Dios, que nos permite descansar cualquier situación, por negra, oscura que se presente. Ahí está nuestra vida descansando y confiando en Él. ¿Cómo es posible que Amasías hiciera esto? Y la única cosa es que la ceguera espiritual es bien peligrosa para nuestras vidas. Nos hace hacer barbaridad y media y creer cosas terribles. Cuando uno cierra su corazón a la palabra de Dios, va en un crecimiento de rebeldía contra Dios. Cada vez más. Observen ustedes la respuesta del mensaje que le llegó el profeta a Amasías. El profeta le dice, ¿por qué has buscado a estos dioses? Que no pudieron librar a los de Said, a los edomitas. Y hablando del profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Se molestó. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te mate? Lo amenazó. Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, yo sé que Dios ha decretado, le dice el profeta, sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y es que si no oímos al Señor, no nos queda nada que seguir. Cualquier cosa que sigamos, vamos al traste. Su palabra, su sabiduría, su ayuda, su guía, la guía del Espíritu, todo esto es bueno para nosotros. Pero si no lo queremos seguir, nos hace daño, un profundo. Y observen cómo de aquí empieza una como decadencia de Amasías, va a bajar. Resiste a la palabra del profeta, no la quiere escuchar, y entonces vemos un paso más hacia abajo, ¿verdad? El orgullo de, pues
yo no necesito a Dios, yo solito me valgo, ¿verdad? Y a pesar de los profetas, a pesar del mensaje, él va en su necedad. Y dice 17:24, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Esto significa te reto. Estaba diciéndole al rey de Israel, te reto, vamos a vernos las caras, vamos con nuestros ejércitos y vamos a vernos las caras. Porque pues se le había hecho también ahí en las aldeas ahí cercanas. Entonces Dios le manda un mensaje hasta por Joás, ¿verdad? Por lo menos una advertencia. Y Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cerdo que estaba en el Líbano diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Y tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que podrás caer tú y Judá contigo? O sea, la advertencia vino ahora por el rey de Israel. Detente, no vengas a esto, porque ahorita tú estás muy orgulloso de que has derrotado a Edom, a los amonitas, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ahora ya estaba muy envalentonado. Dice, no, quédate en tu casa, no permitas que venga este mal sobre ti. Y entonces, pues no quiere. No ha querido escuchar la palabra de Dios, no ha querido escuchar la reprensión de Dios, no ha querido, ¿verdad? Y ahora el orgullo se le ha llenado el alma, y ahora no quiere tampoco poner atención a estas palabras que le dijo Israel. Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Esto que molestó al Señor. Y aquí pues nos narra la escritura que Joás fue de Israel, pelearon contra Judá y vencieron a Judá. Dice el versículo 22, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Amasías se quedó solo. Pero hubo algo que pasó ahí, que Joás lo tomó, el rey lo tomó y lo llevó, de Israel lo tomó y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios y en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y de los hijos de nobles, y después se volvió a Judá. Ganó, lo tomó al rey, y en vez de que llegara victorioso a Jerusalén, llegó derrotado a Jerusalén. Destruyeron una parte del muro, se metieron, tomaron los tesoros de la casa del rey, de la casa de Obed-Edom y de los nobles y de otros más. Fue una humillación brutal para Amasías. La ceguera y la necedad, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, es tremenda. Va terminando el capítulo cuando dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, cuando decidió traer los dioses y adorarlos, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él oído a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Yo creo que a nosotros nos debe de pegar un mensaje muy importante. Cuando venimos al Señor Jesucristo, debemos venir para vivir y aprender a vivir para el Señor Jesucristo de todo corazón. Dios no le agrada
que nosotros no hagamos las cosas de todo corazón. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios allá en allá en Deuteronomio 6, 4 y 5, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando venimos al Señor, no debemos pensar que venimos en una manera aparentada, nada más de palabras, de Cristo vive en mi corazón. Debemos de venir al Señor con un corazón también dispuesto a servirle. Aquí observamos que el mandamiento es a lo interior de nuestras vidas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo puedo creer esto, pero si lo creo, entonces amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es saber. No es solo externo, sino que es interno. La palabra de Dios menciona el corazón como pues la esencia de la personalidad nuestra. Allá está, es algo que no está fuera, sino es profundamente interior. Está allí. En los evangelios y en las epístolas los términos se refieren al corazón como el asiento de sentimientos, deseos, esperanzas, motivo, voluntad. El hombre se comporta según su corazón, y Dios conoce el corazón y no se deja engañar por apariencias externas. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos de aprender de Mesías es que Dios quiere: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que le amemos de esa manera, porque es un Dios glorioso y bueno con nosotros. Es nuestro máximo bien. Ahora, Dios sabe también que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y necesitamos la guía de Dios para que nuestro corazón se oriente. Recordemos que cuando hemos venido a Cristo y lo hemos conocido como Salvador personal, el Señor ha hecho un cambio en nuestro corazón, porque hemos sido renacidos por el Espíritu Santo y tenemos un corazón, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne para seguirle a Él. Pero tenemos esta ambivalencia entre nosotros, el corazón de piedra que se resiste y el corazón que Dios ha transformado y que quiere caminar con Dios. Tenemos que aprender a caminar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, que es esa parte que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que ha transformado nuestro ser. Entonces el corazón tiene una parte importante ahí en nuestro comportamiento delante del Señor. Hacer de todo corazón es hacer lo de Dios de verdad, sin ficción, sin disimulo, no superficialmente, sino decididamente, seriamente. Implica firmeza, entusiasmo, diligencia, sacrificio, convicción, fidelidad, hacer el mandato por el Señor en fe. Esto es una nueva vida. No es perfecto, no es fácil hacer todo esto, pero dejemos que el Señor nos vaya encaminando más y más, día con día, como hemos venido desde que conocimos la salvación en Dios. La lectura de la palabra, el tiempo de oración, la meditación de la palabra de Dios, los mensajes que escuchamos, todas estas cosas van ayudándonos a comprender el proceder del cristiano, el caminar del cristiano para andar en una vida de todo corazón. Déjenme comentar aquí tres versículos. El primero de 2 de Crónicas
16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hermanos, Dios no está cruzado de brazos. Él está observando a todas las personas, a todo el mundo, pero en especial a sus hijos. Observa. Y Él espera que nosotros tengamos ese corazón perfecto, adecuado al Señor, que sea un corazón que se entrega a las verdades de la palabra de Dios, que no solamente la pasa de forma superficial. Esto implica dar nuestro corazón a Él. Y Dios contempla esto y muestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Lo que yo he podido observar en la vida cristiana es que si yo dispongo mi corazón para seguir al Señor, su gracia, su fortaleza me ayuda para seguir caminando y avanzando más en la vida cristiana. Si yo no quiero hacer esto, entonces de alguna manera me voy rezagando. Y Dios va tomando, en su autoridad, en su poder y en su gracia, Dios va tomando posiciones que me instruyan. Dios al que ama castiga y azota todo el que recibe por él. Me instruyan para que yo regrese al camino juntamente con el Señor. Las disciplinas del Señor siempre son para bien, no son para mal. Pero Él está observando, y lo que Él está haciendo en nuestras vidas es corregir y ajustar todo lo que sea necesario para que aprendamos a caminar en este mundo un camino imposible para nosotros si no fuera por la gracia de Dios. Ser cristiano en un mundo pecador y tener una naturaleza pecaminosa y además el deseo de querer servir al Señor es una situación complicada que solo la gracia de Dios nos hace avanzar más y más día por día. Pero necesitamos su palabra, necesitamos conocerla y procurar andar en ella. Necesitamos la oración, necesitamos la iglesia, necesitamos la comunión. Todas estas cosas nos van ayudando a ir creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente día por día. Colosenses 2, 3 del 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, esta es la consigna: servimos a Cristo. Y todo lo que hacemos en esta vida, de trabajo, del hogar, de la atención a los hijos, de la atención a los amigos, personas, el barrio, todo lo que hagamos es para el Señor, porque a Él le servimos. Debemos recordar que nosotros no estamos sirviéndonos a nosotros mismos, y aunque podamos servirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos o al patrón del trabajo, no es a Él. El mandamiento bíblico no es a Él al que servimos, sino a Cristo. Y por esa razón debemos hacer nuestras cosas mucho mejor, con más entusiasmo, con mejor determinación de hacerlas, porque no es para el patrón o no es para nuestros hijos, es para el Señor. Y ahí es donde nosotros nos tomamos la vida para hacerla, que vaya sirviendo al Señor Jesucristo, e iremos avanzando en ello. Cuando uno comienza, tiene una línea de caminar, pero va creciendo, va madurando, va encaminándose más y más para servir al Señor. Y luego en Timoteo 6, del 11 al 15, hay aquí una porción de las Escrituras muy importante. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida,
a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Vivamos para la palabra de Dios, hagámosle caso, no como Amasías, ¿verdad?, que la rechazó. Nosotros no, la tomamos y cada día la abrazamos más y cada día crecemos más en apreciar la importancia de la palabra de Dios. Hace poquito estábamos viendo a unas jovencitas que yo creo que no volveremos a ver en esta vida porque están viviendo en Europa y no estamos. Pero les decíamos, mi esposa y yo, les recomendamos el Evangelio. Nos gustaría seguirlas viendo por la eternidad. Y la única manera es que conozcan el Evangelio, porque con el Evangelio no nos veremos solo por esta vida, sino por toda la eternidad. Lo más importante que podemos abrazar, creer, caminar, seguir, recibir como consejo es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Esto enriquece nuestras vidas. Entonces, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y esto es cada día. Y la buena batalla de la fe está ahí en la palabra de Dios, en su consejo, en su guía, en su enseñanza. Y una cosa importante, que al momento de tomar esta enseñanza para nosotros, lo hagamos de todo corazón. Que no sea superficial, que sea de corazón. Aquí quisiera pasar una nota, pues unas notas que me fueron de bendición al estar viendo el libro de QR, ¿verdad? Esta Biblia de QR, en donde el señor Jim Gates da una opinión ahí que me parece muy apropiada para ir concluyendo el tema de hoy. El principio que aprendemos aquí es: para servir fielmente a Dios y a los demás, tenemos que estar motivados internamente, no solo externamente. Entonces es afuera, lo hacemos, pero lo hacemos de corazón. Siempre me acuerdo cuando pienso en esto, en una pared que pintó un joven. Y entonces, ¿qué colores quieres? Quiero era un negro con un verde chillón, ¿verdad? Y quería una medida del medio. Y entonces empezó a pintar la parte negra y luego empezó a pintar la parte verde, pero no puso una raya, no puso ninguna medida, no puso nada ahí que pudiera limitar la pintura, ¿verdad?, para que se viera perfectamente separado el negro del verde limón, algo así. Entonces pinta una parte, pinta la otra, pero no le pone nada, no tiene el cuidado de hacerlo, y todo se escurre. Y se ve horrible aquello, en mi opinión, ¿verdad? Pero para él estaba bien. Y yo digo, pues eso es hacer algo sin muchas ganas de que quede bien, sin mucho deseo de que aquello se vea bien terminado. Y a veces así es como esto sucede, ¿verdad? Que nuestra vida, cuando la hacemos solamente por el cumplimiento, no de corazón para el Señor, entonces las cosas no funcionan adecuadamente. Y aquí nos dice que para servir fielmente a Dios y a los demás tenemos que estar motivados internamente y no solo externamente. Y esto es lo que recordamos de que el Señor amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y cuando esto es así, al hacer las indicaciones que Él nos da en su palabra, pues entonces procuramos hacerlo de la mejor manera, lo mejor posible. Y siempre una forma será hacerlas como un mandamiento frío o hacerlas de corazón. Eso será la diferencia. Mucha gente
se dice cristiana en el mundo. Recuerdo que alguna vez, ya creyente, leí por ahí un título de periódico que decía: 2 cristianos se pelearon en una cantina por una mala mujer. Y 2 cristianos andaban ahí. Pero es que todo el mundo, bueno, antes más, ahora creo que es menos. Aquí estoy pensando ya hace 60 años, ¿verdad? Pero era más fácil decir estos cristianos, ¿verdad?, refiriéndose al público en general. Ahora creo que ya no es así. Pero muchas veces uno puede decir: yo soy cristiano. Y yo lo decía en aquel tiempo, pero hasta que conocí al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo me hizo renacer y Él vino a mi vida. Entonces, efectivamente, hubo una transformación. Dios hace algo adentro que tiene que salir. Y eso se tiene que ir confirmando conforme va pasando la vida. Cada vez tenemos que estar más seguros que verdaderamente hemos nacido de nuevo y Dios nos pone a prueba para que las cosas que hagamos las hagamos de corazón, amando al Señor de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vamos creciendo en eso. No nos vamos a minorar, creciendo, porque es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahí en Romanos 2, del 28-29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente. Aún esta verdad era una verdad que permanecía en el Antiguo Testamento. Nombre de judío, no. Tiene que ser interior para que sea real. Esa es la diferencia. Circuncisión exterior, no. Tiene que ser la del corazón para que sea real. Recordemos, hermanos, que nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo, pero no debemos permitir que en nuestras vidas venga un ser creyente superficial, sino ser creyente de corazón. Cuando se es de corazón, pues tenemos la bendición de tener este capítulo 25 para recordar que no vamos a cometer esas barbaridades que cometió Macías. Pero si no hacemos de corazón, a lo mejor se descubre que ponemos otros ídolos ahí delante de nosotros, porque no está siendo correcto. No podemos equivocarnos mientras estamos en esta vida, si somos creyentes o no, tenemos que estar seguros. Y esto es lo que Dios hace al robar nuestras vidas, al ponernos en circunstancias específicas para que se manifieste que estamos haciendo de corazón las cosas que estamos haciendo. Esto no es delante de nadie, sino delante del Señor Jesucristo, porque Cristo es a quien nosotros servimos. Entonces, no hacemos las cosas para los hombres, sino para el Señor. Una persona que es profesante, con el tiempo se puede ir descubriendo que no era creyente. Estaba como los judíos, muchos de ellos que cumplían todas las leyes y mandamientos y estaban en los cultos y los sacrificios y en todos los detalles, y se paraban a las 6 de la mañana todos los días y estaban ahí. Pero había algo que no estaba en el corazón. Y el Señor les dice en Isaías: estoy cansado de sus sacrificios, porque no vienen del fondo, no vienen del corazón, no están viendo esa transformación que debe haber en la vida, sino lo superficial. Ya cumplí. Entonces, un profesante cumple exteriormente, pero no en su interior, y puede llegar a volverse un legalista, por ejemplo. Tú van a vivir para agradar a Dios como yo digo, y aquí está la lista, y se tiene que vestir así, andar así, de esta manera, y leyes legales, cosas,
principios de una persona que las impone a los demás, un legalista. O puede ser una persona que dice, no hay que estar tan preocupados por eso de la santidad. Tenemos libertad por la gracia de Dios para hacer lo que nos venga en gana. Podemos ir más allá, podemos extender ahí las cosas para que vayamos haciendo. Caer en legalismos o caer en mucha licencia, que tampoco es bueno para el Señor. Hacer de corazón. Siempre estaremos expuestos a estas pruebas, porque debemos aprender a caminar. Y déjenme citar un texto que pues siempre está para mí muy presente en mi vida. Gálatas 5, del 16 al 25, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiero vivir para el Señor, se opone la carne. Quiero vivir para la carne, se opone el Espíritu. El creyente no puede estar tranquilo ni en paz. La única manera es seguir al Espíritu a pesar de la oposición de la carne, que tampoco lo dejará en paz, pero ahí no, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas están ahí junto con andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne, porque esto puede aparecer, pero no debe de ser normativa en nuestra vida de ninguna manera. Puede ser que de repente andemos en griterías y cosas, pero no debe ser algo que se siente ahí y que norme la forma de vivir nuestro. No puede ser, porque entonces esto más bien va hacia el punto en que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que mostrar que somos salvos todos los días de nuestra vida. Y sí, hicimos una decisión y tenemos claro el día y el momento, cómo fue, pero tenemos que demostrar que somos salvos todos los días de nuestra vida e ir creciendo en la vida cristiana del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu, ahí están juntos, ¿verdad? Andad en el Espíritu, no satisfagáis las obras de la carne. Las obras de la carne son todas estas, ahora las obras del Espíritu son estas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros, a lo mejor alguien aquí es un doctor, un constructor, un técnico, lo que hace, lo hace para el Señor. Lo que esté trabajando, el momento que esté haciendo sus cosas, no son para los jefes o para los que pagan, sino para el Señor. Cuando estamos atendiendo a nuestra familia, si yo soy esposo, hay una hermana, esposa, o están los hijos, o uno es abuelo, pues esto nosotros tenemos que hacerlo para el Señor, servirnos unos a otros, servir a nuestra familia para el Señor y hacer las cosas de corazón, para que tengan ese contexto importante que no se fríe. Amasías no pudo vivir de corazón y se demostró que no era una persona que seguía al Señor en realidad. Fue digno del castigo que Dios le trajo y sin duda no lo sepultaron ni en la zona de los reyes sino con sus padres, ¿verdad? Pero Amasías fue mostrando que Dios no era lo que
estaba en su corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, deben de estar motivadas de todo corazón y debemos buscar que eso sea. Pero si no es así, entonces probablemente nos podamos ir resbalando, mostrando más y más que Dios no es una parte importante en nuestras vidas. Creo que estos capítulos como este de Amasías nos traen a nosotros a una necesidad de saber que siempre Dios estará revisando nuestras vidas, no para Él, para nosotros. Es importante que nosotros sepamos si le pertenecemos o no. Así que Dios nos pondrá en situaciones como en el caso de Amasías, que se demostrará en qué punto estábamos parados. En el caso de Amasías se demostró que no caminaba con el Señor, hacía las cosas exteriormente, pero no interiormente. Así que pues también el pensamiento de hermanos, vivamos para el Señor de todo corazón, lo que hagan. No hay diferencia entre un ministerio de predicar la palabra y otro ministerio de estar sirviendo en el trabajo donde se está, o en la familia, o en todos lados, porque lo que nosotros hacemos lo debemos hacer de corazón para el Señor, y todo esto es ministerio. Todo esto es ministerio. Tengámoslo presente para que nuestra vida no sea de superficie, sino de profundidad, que sea para nuestro Señor. Amado Padre Celestial, pues te damos las gracias porque podemos observar en este pasaje de las Escrituras la importancia que tú le das al hecho de que tú seas nuestro Dios de todo corazón, y que cuando obedezcamos y hagamos las cosas, lo hagamos para ti de todo corazón, y que lo que somos y lo que hacemos y la manera en que vivimos lo hagamos para ti de todo corazón, con esa limpieza de honestidad, honradez en que debemos hacer todos los detalles de nuestra vida. Amado Dios, guíanos para que nuestras vidas sean profundas en cuanto a servirte a ti, para haciéndolo de todo corazón para ti, en cada día de nuestra vida. Que si comemos o hacemos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria tuya, Señor, sabiendo que vivimos delante de tu presencia cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, gracias, porque tú nos das la indicación clara de la importancia de vivir no solamente superficial, sino una vida profunda, donde los principios tuyos tienen un valor especial para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.